Senador Savini. Gracias, Presidenta. Realmente estoy sorprendido de estar aquí votando hoy este proyecto, porque yo fui uno de los que les creyó al actual presidente. Cuando leí en la prensa, lo primero que no hay que tocar obligatoriamente es la edad de jubilarse. No hay que vulnerar una especie de contrato, por decirlo de alguna manera. Cuando uno empieza a trabajar sabe cuándo se jubila. Hay que tratar que la gente elija jubilarse más tarde, y eso es con estímulos económicos. Y esto es lo que decía el actual presidente. Y yo le creí. Pensé que lo que decía un precandidato en aquel momento, un candidato a la presidencia, era cierto. Y claramente, si uno coteja estas palabras con el proyecto, lo primero que hace es aumentar la edad jubilatoria. Pero además, tampoco el proyecto retoma lo que se establecía en el compromiso por el país, que es iniciar un proceso que conduzca a una reforma de seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político. Evidentemente, este proyecto ha tenido cuestionamientos técnicos muy fuertes por técnicos de diversos orígenes y no tiene un gran apoyo político. O por lo menos la oposición, que representamos el 40% de la población, no acompaña este proyecto. Y no se hicieron, desde nuestro punto de vista, los esfuerzos para buscar esos acuerdos. Y no se puede traer aquí a Mujica o a Danilo Astori como que este fuera el proyecto de Mujica y de Astori. No, este es el proyecto de la coalición de gobierno. Un proyecto que establece lo que dijeron que no iban a hacer. Y eso es insolayable. Pero además acá se ha defendido, por ejemplo, a las AFAP. ¿Con cuánto se está jubilando la gente de las AFAP? Y si lo comparamos con cuánto se jubila con el BPS. Y el promedio jubilatorio es de 7.000 pesos. Yo creo que si analizamos lo que se decía cuando se crearon las AFAP, nadie está tocando el cielo con las manos con las AFAP. Al contrario. Y yo soy de los que piensa que es un sistema muy poco solidario. Pero los problemas que tenía las AFAP, este proyecto ni los mejora ni los soluciona, los empeora. Entre otras cosas, porque justamente lo que establecía la creación de las AFAP era una brutal desigualdad, porque establecía un sistema meramente y principalmente individual. Y aquí, por ejemplo, se crea un sistema que va en ese mismo camino, despojando a los trabajadores de una parte de la devolución del consumo para ponerlo en su cuenta de ahorro individual. ¿Y quiénes son los que tienen más capacidad de consumo? Y los que tienen mayores ingresos. Entonces, que alguien me explique cómo eso puede ser o puede ir en un camino de igualdad o de equidad. Va a generar unas jubilaciones muy altas para algunos y miseria para otros. Y el promedio de las jubilaciones en el Banco de Previsión Social es de 27.000 pesos. Si comparamos con los magros 7.000 pesos de las AFAP, creo que sobran las palabras. Entonces lo primero que hay que decir es esto.
que se le mintió a la gente, porque se le dijo que no se iba a hacer una reforma que se está haciendo. O se dijo que la principal característica de la reforma que se iba a hacer no iba a ser esta, no iba a ser aumentar la edad jubilatoria. Pero no fue en el marco de una discusión académica, no fue en el marco de la campaña electoral, porque estas palabras que leí de la calle Pou eran en respuesta a Mujica. No era en un coloquio sobre previsión social, no, era en el marco de la campaña, donde Mujica dijo, miren, nuestro país está pasando una evolución de carácter demográfico, que todos sabemos que impacta la natalidad, la mortalidad, la migración, y hay que pensar en clave país una reforma de la seguridad social, que como bien se ha dicho aquí, esto no es una reforma de la seguridad social, esto es una reforma de las jubilaciones y pensiones, porque la seguridad social de un país implica mucho más que las jubilaciones y las pensiones. Implica pensar, por ejemplo, en la niñez, implica pensar, por ejemplo, en la juventud, implica pensar en el sistema de cuidados, en las diferencias de género y en cómo un país está distribuyendo sus recursos en función de las diferentes poblaciones. Y eso acá no se toca. Y venimos de un periodo, perdonen, pero que se nos diga que se repartieron 50 millones de dólares en la niñez, cuando venimos de 2 años de aumento de la pobreza infantil, es descalificante. Porque por lo menos ha demostrado ser absolutamente inútil esa política. Y lo dijo una autoridad de gobierno, que no sabían por qué había aumentado la pobreza infantil. Entonces, no podemos, cuando tenemos además, evidentemente, en las personas adultas mayores, una población una pobreza de 2%, contra una pobreza de un 20% en la niñez, encarar este proyecto de esta forma. Nos parece que es inconveniente, porque una mirada que integre los 50 años, lo que va a pasar dentro de 50 años, tiene que pensar en la productividad del trabajo, tiene que pensar en las formas del empleo, en donde la enorme mayoría de los que hoy trabajan van a tener muchísimas dificultades para cumplir los requisitos que establece este proyecto para poder jubilarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la protección social a quién? ¿De la jubilación de quién? Si le ponemos unos requisitos que van a ser imposibles a los de mi generación, a los que nacieron después del 73, a los que nacimos en la década del 80. Porque las reformas que hizo el Frente Amplio iban en sentido contrario, iban en el sentido de posibilitar el acceso a una jubilación que de otra forma no se hubiera obtenido. Y con estos requisitos, es decir, que con 65 años tengamos que tener 30 años de aporte efectivo, estamos dejando a la mitad de los trabajadores afuera, a los 65 años. Entonces, esto es lo que establece el anteproyecto, y por eso nosotros estamos votando en contra. Porque desde nuestro punto de vista se está poniendo la carga justamente en los trabajadores que ganan menos. Y no se toca. ¿Cómo se puede discutir un proyecto que dice que tiene problemas de ingresos y no propone absolutamente nada? Es decir, hay sectores de la economía que les va bien, que tienen capacidad de pago, y a esos que me vengan a decir que el Frente Amplio hizo la reforma tributaria hace 15 años, por favor. No gobierna el Frente Amplio, gobierna la coalición.
Y por eso nosotros tenemos una mirada contraria a este proyecto. Porque si se quiere bajar el déficit, que está muy bien, fíjense, Analía Piñerúa, cuando se votó la reforma en el año 96, decía que se gastaba el 15% del producto en aquel momento. Hoy estamos alrededor del 12%. Una conferencia de prensa después de aprobada la reforma en aquel momento. Pero no, la única solución que se está planteando es el aumento de la edad. Y por supuesto, los análisis que nosotros tenemos en función de los informes técnicos nos dicen que el 66% de los trabajadores se van a jubilar con menos jubilación. Entonces, ¿cómo es posible acompañar un proyecto de este tipo? Para nosotros es imposible. Y pensamos que sí hay algunos que tienen coronita y que en el proyecto no se tocan. Presidenta, nosotros pensamos que sí tiene que haber una reforma, que sí tiene que haber una modificación en el sistema de pensiones y jubilaciones. Pero no podemos, y entendemos que no es correcto hacerlo de esta forma. Y por eso vamos a votar en contra, porque esta reforma, a nuestro entender, no es justa, no es integral y tampoco es moderna. Y yo me pregunto también, Presidenta, ¿en dónde quedó aquello de la libertad? Porque aquí se dijo que en realidad se estaba bajando el aporte a la SAFAP, pero si ahora va a ser obligatorio para todos. ¿Cómo que se está bajando? Ahora ganes el sueldo mínimo o ganes 200.000 pesos, vas a aportar a la SAFAP. Y yo creo, sinceramente, que las AFAP tienen muchísimos problemas. Pero a una persona, a los que ganan menos, que son los que tienen más dificultades en la continuidad de su trabajo, hacerle aportar a una AFAP que después cuando esté desempleado le van a seguir sacando de ese fondo por la Comisión de Administración, me parece inmoral. Me parece inmoral. Porque ese fondo que fue juntando Puchito, cada vez va a ser más chiquito. Cuando se quede un año sin trabajo, que no somos nosotros, no son los profesionales, no son los que tienen buenos trabajos, no son los que trabajan en Zona América, no, son los que tienen dificultades, porque una trabajadora doméstica tiene suerte si tiene dos empleadores que la tienen en caja. Y si a esa persona la hacemos entrar compulsivamente en el sistema de la SAFAP, cuando junte 10.000 pesos y al otro año se quede sin trabajo porque vino una crisis, le van a quedar 3.000 pesos. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto porque creo que no se dijo lo suficiente. ¿Y dónde está la libertad de esta persona? Ahí no existe la libertad. Marche preso, plata para la SAFAP. Que algunas habrán hecho buenos negocios y otras habrán hecho malos negocios. Pero creo que a esa persona deberíamos dejarle la libertad de que por lo menos, si está convencida de que el sistema de ahorro individual, de cuenta personal, es mejor, bueno, sí, que lo pueda hacer. Pero acá
No está ocurriendo eso. Y lo mismo con la alicuota al consumo, que es un aumento de impuestos, porque hoy esa plata me la devuelven. Hoy esa plata, cuando voy al restaurante o cuando voy al supermercado, me la descuentan de la factura y no la pagué. Ahora va a ir a la cuenta de la FAP. ¿Y quiénes son los que consumen más? Y en más y formal. Justamente los que tienen mayores ingresos. Entonces, por todos estos motivos, Presidenta, nosotros vamos a votar en contra y queríamos dejar plasmada nuestra posición. Muchas gracias.